Hola a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos... No, esto no es así. Y os preguntaréis, ¿qué estás haciendo? Hoy tenemos unos invitados muy especiales, seguro que ya los conocéis, pero tienen un pequeño proyecto nuevo y hemos dicho, vamos a traerlos. Tenemos aquí a Carlos y a Jaume, de Andro for All. Como he dicho, si no los conocíais, deberíais. Muy buenas, Carlos. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues aquí encantado de teneros con nosotros. Jaume, muy buenas también. Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarnos. Nosotros también Nada, estamos encantados de estar aquí. el placer es nuestro. Y por supuesto también, Iván, muy buenas. Buenas a todos, aquí estamos. ¿Qué tal? Samuel, muy buenas. Hoy tienes cascos nuevos. Hola, buenos días. Sí, pues ya era hora de presumir un poquito. Para una cosa cara que me compré en el año, tío. Bueno, pues hoy vamos a hablar de dos cosas, de dos temas en general. Del podcast y de Android. Y también vamos a mezclarlo. Lo primero, quiero que sepáis que Andro for All ha sacado podcast. Ya era raro que teniendo el blog y teniendo los blogs con V y teniendo el canal, por supuesto, de YouTube, que es lo más famoso, no hubierais sacado un podcast, que parece que hay una segunda oleada. Yo recuerdo la primera en el 2010 o por ahí, que salieron un montón de podcasts, pero ahora parece que hay una segunda oleada y desde Estados Unidos viene también con fuerza. Carlos o Jaume, el que quiera, comentarnos un poquito el motivo de que hayáis empezado ahora el podcast y por qué lo estáis haciendo como lo estáis haciendo, también en formato vídeo. ¿Yo mismo, Carlos? Venga, vale, luego te apoyo. De hecho, bueno, a ver, nosotros desde hace mucho creemos mucho en el vídeo, ¿no? Es el formato donde más cómodos nos encontramos y donde siempre hemos hecho un trabajo, pues, más detenido, ¿no? Y creemos mucho en él. Sí que es verdad que nos encontramos que en los diferentes formatos que teníamos nosotros en nuestro canal de YouTube nos faltaba algo donde pudiéramos dar una opinión más relajada, tener un formato más distendido y juntamos un poco ese concepto con lo que se hace en podcast. Hicimos crear este nuevo formato que se llama Unplugged, a través del cual nosotros hablamos grabado a cámara para subirlo a YouTube, pero que evidentemente también digamos, por el ritmo que tiene, encajaba perfecto en luego coger esa pista de audio, subirla, porque como tú dices, sí que es verdad que hay como una pequeña, bueno, como una pequeña segunda juventud del podcast, y hay usuarios que lo piden, que nos dicen, oye, pues mira, me gustan vuestros vídeos, pero me obligan a estar sentado delante de una pantalla X minutos, y sobre todo en este formato largo, pues les encajaba mucho el poder utilizarlo como audio y escucharlo en cualquier lugar. Has dicho, vamos, ha llegado un punto clave, yo no sé, Carlos, si lo ves igual, y también Iván y Samuel, y es verdad que hay muchas personas que, por una parte, les encantan los vídeos, vamos, YouTube no es en vano el mayor buscador del mundo por encima de Google, pero es verdad que te exige el estar delante mirando, aunque sea en una pantalla chiquitita, tipo pop-up de Samsung, bueno, ahora también lo tiene el iPhone, ¿no? Pero el audio no. Yo, por ejemplo, soy un fan de los podcasts y al gimnasio me llevo todos los podcasts que puedo y en la calle si puedo también. Carlos, ¿tú crees que hay una, digamos, una posibilidad de un nicho ahí en gente que no quiere ver pero sí quiere escuchar? Sí, bueno, pero más que un nicho que ha existido toda la vida, ¿no? O sea, yo soy un devorador de radio, por ejemplo, a mí me encanta la radio y sobre todo la radio locutada. Es cierto que yo soy un poco novato en el tema de podcast, ahora me voy a poner mucho al día, pero sí que es cierto que luego si queréis hablamos sobre eso. Yo no me declaro un apasionado hasta hace poco que me metí en el mundillo, pero sí que entiendo la necesidad esa, es decir, aparte hay vídeos que son muy largos y nuestras reviews, tanto de vuestro canal como el nuestro, no se caracterizan por ser especialmente cortas, ¿no? Puedo entender que haya gente que quiera únicamente escuchar, divagaciones, opinión y que no tenga esos 20 minutos, esos 25 minutos centrado delante del ordenador, ¿no? Pues oye, te lo pones, te olvidas, lo que dices gimnasio, transporte público, ostras, es un mercado muy interesante, sin duda. Hay una cuestión que me ha hecho con respecto a lo que acabas de decir, Carlos, y es la duración. A mí me han llegado a decir, yo muchas veces digo, este vídeo va a ser corto, y son 9 minutos, y me dice, corto los que no. Y otras veces que me han dicho, hey, se me ha hecho corta esta review. Y yo, tío, son 43 minutos delante de la cámara. Es imposible que se te haga corto. Hay películas más cortas que esto. Pero bueno, para gusto, colores. Samu, yo sé que tú también escuchas algunos podcasts. Coméntanos un poco cómo ves tú el tema. ¿Qué podcast sigues tú, por ejemplo? Vamos a hablar un poquito de eso. Bueno, yo es que todo lo tecnológico lo consumo casi todo escrito y en vídeo. Yo podcasts en los que se hable de tecnología. Bueno, no pues, tiene que ser tecnología. Pues sí, pero he escuchado algunas veces Pasión Geek y algún otro, el podcast de Engadget, por ejemplo, y demás, sí. Pero yo suelo usar el podcasting más, el escuchar podcasting más para aficiones, como temas de cine, temas de series,
cómics, anime y demás, que para otras cosas, ¿no? Entonces, creo que el ser podcast o ser YouTube no tiene ya ni siquiera que ver con el formato, porque es lo que estaba diciendo Carlos, ¿no? Le hablas a la cámara y realmente da lo mismo que aparezca tu imagen como que aparezca solo tu voz. O sea, el que quiera te puede ver y el que quiera te puede oír. Pero yo creo que ahí está el factor offline. Es decir, tú puedes tener el vídeo en YouTube puesto en el móvil con la pantalla apagada y estar escuchándolo, pero no puedes tener ese vídeo descargado porque, bueno, hay herramientas, pero no todo el mundo las conoce. Y creo que en ese sentido el tener un MP3 o tener cualquier otro tipo de archivo que te puedes bajar y ir escuchándolo por trozos puede ser lo que haga que la gente pida ese formato de podcast, porque ya no es solo el móvil, no, me lo descargo y a lo mejor lo paso al MP3 o lo paso a cualquier otro archivo que no me soporte tener online con un YouTube en segundo plano. Iván, ¿tú cómo ves el tema del audio? ¿Crees que puede hacerle frente ya no a lo escrito, porque desde mi punto de vista, yo no sé, ahora le preguntaré a Carlos y a Jaume si opinan igual, porque me consta que Samu sí, porque lo hemos hablado hasta aburrir, la gente no lee, o sea, la gente lee en diagonal y dentro de nada le da de arriba a abajo, ya no en diagonal. ¿Crees que el tema del audio puede hacer que la gente preste un poquito más de atención o simplemente que no se salte, digamos eso, al igual que le pasa al vídeo? Yo es que creo que no es que le vaya a prestar más o menos atención, yo creo que debería ser compatibles. Es cierto que bueno, la radio y el vídeo siempre van a tirar más, dado que requiere mucha menos concentración para poder disfrutar de él y sobre todo pues también menos, digámoslo entre comillas, también menos capacidad lectora, menos inteligencia, o sea, siempre hay un público diferente, que no quiere decir que una cosa quite la otra, eso por supuesto. Y dentro del audio, bueno, a mí me parece que realmente el contenido en audio es muy positivo, compatible con el vídeo, incluso sí o no, o sea, puedes tener una cosa o puedes tener la otra, y respecto a si el podcast es pues la segunda juventud o no, o va a quitar pues al medio escrito, incluso al medio en vídeo. Bueno, está ahí la famosa canción del Video Kills de Radio Star, y yo creo que desde luego la estrella de la radio no ha muerto nunca, sino que está más viva que nunca, o sea, se sigue produciendo contenido en audio, contenido en sonido, radio, podcast. Yo creo que realmente lo que es el formato solamente de audio tiene cuerda para rato. La verdad yo creo que está también el factor multitarea, ¿no? Es decir, tú tienes un vídeo y el vídeo tienes que estar sentado viéndolo y no te deja hacer otra cosa. La review en texto la tienes que estar leyendo y necesitas concentración y no puedes hacer otra cosa. Y sin embargo, tener un archivo escuchándolo, pues lo estás escuchando y estás en el metro, estás haciendo esto, estás pidiendo un café, estás dando vueltas por tu casa y lo puedes compatibilizar con otro consumo. Una cosa, Samu, llámame iPhone, pero yo si escucho podcast tengo que estar escuchando podcast. Es decir, en el metro, como decía antes Carlos, en transporte público, vale, en el gimnasio, vale, pero como yo me ponga, yo sé, a cocinar, o una de dos, o me sale un churro de comida, o no me entero de lo que han dicho los últimos 10 minutos. A lo mejor son un monotarea. Pero tú no es que estés un iPhone, tú eres un 286, que no me jodas. Bueno, hay una cuestión sobre el tema de vídeos y del aspecto, porque me llamó la atención que en el primer Unplugged, bueno, Carlos o Jaume, me explicáis el porqué del nombre del Unplugged, más allá de lo moderno, pero me da la impresión de que el tema del podcast se presta mucho a la opinión, a lo que habéis dicho como más relajado. Te voy a hacer como casi una charla distendida, que no quiere decir que sea de menos calidad, por supuesto. Yo soy muy fan de los vídeos de opinión, de los podcasts de opinión y de los textos de opinión, pero parece que se exige menos, o sea, es menos exigente a nivel de lo que estás diciendo, la precisión, que no te saltes nada, y es como más tranquilo y como que das tu punto de vista más que algo subjetivo, ¿no? No sé si lo veis igual. Sí, totalmente. O sea, ya solo el formato te incita a eso, ¿no? Si tuvieras que estar informando durante el tiempo que dura pues estos formatos, la verdad es que, bueno, recorrerías la actualidad 27 veces, ¿no? Pero lo bueno era eso, ¿no? Lo bueno era eso, no tener que estar tan atado a las explicaciones, no tener que estar tan atado a la actualidad, simplemente poder compartir opinión, poder tener una charla y por eso nos gustó tanto, y por eso nos lanzamos hacia este formato y comenzamos con él. Precisamente para eso, para poder dar opinión con otro timing al que estábamos acostumbrados, que teníamos muchas ganas de poder compartir. Esto es interesante. He visto una cosa, Carlos, y es que tenéis una periodicidad, habéis arrancado con una fuerza de la leche. ¿O será que yo estaba mirando en iVoox, que es una de las plataformas en las que estáis? ¿Cada cuánto tiempo tenéis intención
grabar, siempre teniendo en cuenta que el tema de la periodicidad, nosotros somos el mejor ejemplo. Iván ya se está riendo por ahí. Sí, no, iba a hacer un comentario, pero me lo callo. Y me muteas. Nosotros, no, déjate, porque la última vez que muteé a alguien lo expulsé luego. Sí, se ha estado tosiendo ya. Gran hermano. Nosotros hemos publicado cada 3 meses y a veces cada semana, como estamos ahora on fire. Pero, Carlos, ¿cuál es vuestra intención? Aunque esto siempre hay que cogerlo con pinzas. Sí, bueno, pero nosotros sí, la intención es que esto sea semanal. O sea, la idea, creemos que hay el contenido suficiente para poder realizar un podcast semanal. También para nosotros nos va bien marcarnos algún tipo de publicaciones, ya sea en el canal, ya sea en este caso el podcast, que te obliga a decir, bueno, hay un vídeo a la semana, ya veremos qué día, en el cual lo vamos a centrar en esto, ¿no? También nos facilita a poder llevar una esto de trabajo un poco más ordenada. Y luego también es interesante porque al final de cada podcast también hacemos un poco de resumen de los terminales que hemos analizado, precisamente por lo que se llama, por todo lo que no hemos podido decir en 13 minutos de una review, todo lo que no hemos podido llegar a rajar porque no te da tiempo, no hemos podido profundizar, lo hacemos. Y luego también nos va bien porque hacemos un pequeño adelanto de lo que será la semana próxima, ¿no? Pues porque está por llegar, oye, pues nos tiene que llegar el MX5, nos tiene que llegar el P8 Lite. Y hacemos un pequeño adelanto para que la gente vaya abriendo un poco de boca. Así que por lo menos, por ahora te diría que nuestra intención es que sea semanal. Que puede cambiar, puede ser, pero creo que la intención es que sea cada 7 días. Una pregunta con respecto a la periodicidad. ¿Vais a querer que sea semanal incluso en agosto? ¿No vais a parar? No, aquí no sé, aquí no es que no solemos parar, o sea, incluso cuando nos vamos de vacaciones, ya como yo, pues ya nos buscamos la vida y la semana de antes trabajamos como unos locos para que el que se va, el que se queda editando todo lo que falta. De un principio no se para aquí, o sea, durante todo el año, si puede ser, un vídeo cada día y un podcast a la semana. O sea, que vosotros mantenéis... Es que me ha llamado la atención porque hay podcasts que paran en verano y se cogen, como decir, unas vacaciones. Que verás, yo lo entiendo, porque sobre todo el tema, cuando hay niños por medio y tal, quieras que no, es más difícil. Claro. Y desde nuestro punto de vista, pues nosotros tenemos la intención, como decimos, de no parar. A lo mejor, pues yo qué sé, hace un par de episodios Samuel estaba de vacaciones y no estuvo, hoy estamos 5, en fin. Pero me llama la atención porque, pues, no voy a decir todos los podcasts, pero quizás casi todos, no voy a decir todos porque a lo mejor alguno que no, se toman esa pausa. Y yo, sinceramente, agradezco los que no os la tomáis o no os la tomamos, porque cuando me voy al gimnasio digo, es que me lo he gastado todos los podcasts, es que me hace falta más audio, que no sé qué escuchar, que ya me pongo la música. Y con respecto, seguimos con el tema del podcast. Samu, una preguntita, os voy a hacer la misma pregunta a todos. ¿Qué es lo que más te gustaría escuchar en un podcast que todavía no has escuchado? No vayas a decirme que porno. No, que todavía no hay... Está huevo. Es que prácticamente hay podcasts de todo, ¿no? Yo echaría de menos un podcast de deporte reflexionado, no tan centrado a la actualidad, sino en plan, ahora que por ejemplo el mundo del deporte se está especializando un poquito más en revistas así más serias, tipo Panenka y demás, pues sí, un podcast más reflexionado sobre el deporte que no tanto el atropello de la noticia del día a día. Pues yo creo que eso, por ejemplo, en tecnología sí está bastante bien cubierto. Sí, la verdad es que la tecnología, o sí, será porque el perfil de la gente tecnológica es la que hace podcast y habla de lo que le gusta, que raro es la tecnología. Jaume, ¿a ti te gustaría ver alguna temática que hayas visto por ahí, ahora que estáis empezando, vamos, Carlos ha dicho que estáis empezando en el podcast, no sé si tú a lo mejor ya escuchabas podcast de antes, o ahora pues, más, si antes menos. Sinceramente, hombre, había escuchado podcast, evidentemente, pero no somos bastante desconocedores del podcast, y aquí sí que me lo digo muy abiertamente, en el sentido de llevamos años muy obsesionados con el vídeo y para nosotros es algo bastante por descubrir. Lo que sí me ha llamado la atención en estas semanas, ¿no?, que he estado un poco más pendiente de estos temas, es que sí tengo la sensación que si bien hay varios podcasts de muchas temáticas, etcétera, tengo la sensación que todavía, yo creo que faltan cosas o como que tuve que dedicar mucho esfuerzo, entre comillas, para encontrar más o menos el contenido que yo estaba buscando de una cierta calidad. Mi reflexión es que tengo la sensación de que todavía hay cosas por hacer en el mundo del podcasting, dado que yo personalmente lo que he visto tampoco me ha parecido que esté muy saturado. Ahora mismo es que quizás es lo que comentas, todavía no se ha profesionalizado. Entiendo que habla siempre de habla hispana, porque en Estados Unidos es otro mundo. Sí, totalmente. En inglés también he escuchado alguna cosa, Tim Ferriss, etcétera, que es muy top y está muy bien, pero que ya no lo meto en este saco. Eso es. Iván, ¿qué te gustaría a ti escuchar algún podcast que diga, oye,
una vez busqué un podcast de tal y no hay. Yo sí creo que hay más o menos podcast de todo tipo, ¿no? Si tienes un dominio más o menos adecuado del inglés, puedes moverte en un amplio espectro de temáticas, y si te vas al castellano, pues también puedes encontrar un montón de cosas. Lo que yo sí que echaría en falta quizás es más contenido de humor que sea un humor pues más natural o menos rígido, porque generalmente en el podcast se tiende a ser bastante rígido y no a mostrar una sesión de varias personas hablando tranquilamente, sin forzar los chistes, sin forzar los guiones. Es algo que yo no he podido o no he sabido encontrar, y es algo que sí te gustaría. ¿Conoces a Gravina82? Sí, lo conozco y lo estuve escuchando, pero no me acabo de... Bueno, a ver, luego es cada uno, ¿no? O sea, pues tener tus gustos, no tenerlos, a mí no me acabo de enganchar, y de hecho lo tengo en la aplicación de podcast, lo voy escuchando, pero... Es que es un humor muy del sur, las cosas como son, pero, en fin, Arturo, Pablo, son unos cracks. A Pablo lo conozco personalmente una vez que quedamos en una quedada y tal, y es de esa persona que tiene arte natural. Le sale la gracia y dices tú, me tengo que reír contigo porque te sale así. Carlos, ¿qué te gustaría a ti ver? A lo mejor ya está, pero bueno, ahora que estás entrando en el mundillo, decir, vaya, pues me he puesto a buscar un podcast de tal, o un formato o algo así, y no lo he encontrado todavía. Sí, pues fíjate, a mí me gustaría uno de cocina, y no sé si habrá mucho de rollo ligerito, o sea, no sé si recetas o ideas para cocinar, algo así. El mismo de la cocina me gusta bastante, en plan muy amateur, o sea, en plan muy cocina del día a día y tal, pues oye, a mí me gustaría, es una temática que me gustaría encontrar en un podcast, por ejemplo. Hay un podcast, lo que pasa es que no me acuerdo ahora mismo, porque yo hice ese mismo comentario hace un tiempo en Twitter, y me recomendaron uno, pero era el podcast de cocina, o sea, todo el mundo te recomendaba el mismo. Ahora mismo no me acuerdo, no me vaya a perder. Cago en la leche. Pero lo preguntaré en Twitter porque es lo típico, ¿no? Te van a decir, era la cocina maestra o algo así, ¿no? Pero vaya, que era muy... Lo que pasa es que es verdad que yo lo escuché y no me llegó a enganchar. Pero que también me gusta la cocina, vamos, me gusta la cocina. Como dirías, a mí lo que me gusta es comer, ¿no? Pero si hay que cocinar, pues, si hay que hacerlo, pues se hace, ¿no? Le podés pagar a otro y que lo haga él. No te sabe igual. No sabe igual, es verdad. Es como cuando se ha sudado, no en la comida, claro, sino para hacerla, pues es como que sabe mejor. Bueno, hemos dejado ya bastante claro el tema del podcast, pero hay un tema, sobre todo, ahora os voy a preguntar, lo he estado hablando antes fuera de micro con Samu, y es que hace unos días leí una noticia que dice que el 80% de los podcasts se escuchan desde dispositivos iOS y el 78% de ese 80% desde la aplicación podcast de iPhone o de iPad. Claro, esto no he leído cómo se ha hecho la estadística y demás, es casi seguro que sea en Estados Unidos, pero aún así me parece una barbaridad. Vamos a empezar ahora, voy a hacer las preguntas a los cuatro, pero al revés. Carlos, ¿tú ves que es un problema esto para Android? Porque todo el mundo, vosotros mismos, lo habéis puesto en YouTube, en el canal de Android for All, tenéis el enlace al podcast en iTunes. Es decir, iTunes no se puede usar desde Android. A ver, no se puede usar. Lo que ha dicho antes Samu con YouTube, se puede usar, pero nivel pro de voy a hacer no sé qué, al final la gente no hace eso. No. iTunes es la plataforma para podcast, al menos hasta que Spotify diga algo. Evidentemente veis necesario, si no lo hubierais hecho, estar en iTunes. ¿Crees que es un problema para Android? Y vamos a ir enlazando con la segunda parte de este For Móviles TV número 7. Sí, o sea, problema para nada. O sea, y aquí hay que estar en todos los sitios posibles. Y porque no hay más plataformas de podcast, ¿no? O sea, yo creo que hay que poner el camino muy, muy llano y muy fácil para que cualquier persona lo pueda escuchar desde la forma que quiera, lo más sencillito. Que tú quieres iTunes, que quieres utilizar una aplicación de Android, adelante. Así que problema para nada. Que los datos del 80% no me sorprende porque yo soy el vivo ejemplo. Yo soy un usuario de Android y no utiliza podcast. O sea, quiero decir, es un dato que en mi caso me refleja perfectamente dentro de ese porcentaje que no escuchaba para nada. Así que bueno, yo me imagino que igual tiene que haber también un cambio de tendencia, que la gente se acostumbre. Yo creo que también el podcast tiene la sensación, o a mí me la daba hasta cierto tiempo, que era muy para especializados, ¿no? Y también nosotros desde la Unplugged lo queremos identificar un poquito. Yo antes asociaba podcast a demasiado geek, a demasiado profundo, demasiado, no sé, ¿no? Demasiado tecnófilo, de una forma muy arraigada, y creo que eso ha podido tirar un poco para atrás, que el podcast se asocie a algo demasiado técnico. Creo que puede por ahí venir el error, quizá. Habrá que verlo porque sí que es verdad que es un mundo muy técnico por ahora. Yo empiezo a escuchar gente que dice, pues a mí me gustaría
he escuchado un podcast de no sé qué, pero claro, no saben dónde buscarlo. Dice, te vas a iTunes, es que no uso Apple. Dice, bueno, instálatelo en tu Windows. Y bueno, iTunes no es que sea una maravilla de programa. Hablando a nivel de programación, según dicen, básicamente los usuarios, porque es un programa muy pesado, y los programadores porque por lo mismo, porque arrastra mucho de lo que ha sido. Iván, ¿tú lo ves como un problema o no es gran cosa? Quien quiera lo escucha, lo puede escuchar también en iPhone, perdón, en Android. Yo no lo veo como un problema tampoco. Es decir, cada cual escuche lo que quiera y mira, si como productores de podcast llegamos a más gente, pues apuntando al iPhone o apuntando a dispositivos iOS, pues mira, es lo que tenemos ganado. También es cierto que iTunes fue, si no me equivoco, la primera plataforma en integrar dentro de su sistema de música los podcasts gratuitos. Y es cierto que, bueno, si has sido uno de los primeros y has apostado por esa plataforma, es lógico también que tengas un mayor volumen de usuarios dentro de ella. Pero bueno, eso es cuestión de tiempo. No creo que Android tampoco se quede tan lejos dentro del sistema de reproducción de podcast. Pero bueno, que es indiferente, ¿no? Que cada cual que escuche lo que quiera, que use su teléfono como quiera. Y si hay algo positivo dentro de Android, por ejemplo, es que la mayor parte de ellos, al menos de los de gama media, tienen radio FM integrada y a lo mejor, pues mira, a ese tipo de gente no le hace falta escuchar un podcast porque escucha la radio. Claro, ese es el problema, que no le hace falta, pero desde mi punto de vista sería una forma de adherir los podcasts y la monetización de los podcasts, que es un tema que ahora hablaré justo después. Voy a variar un poquito la pregunta. Jaume, ¿tú ves o verías interesante que Google dijera, no voy a sacar Google Podcast, pero dentro de Google Music, por ejemplo, que sé que, por ejemplo, Samuel es muy fan, y bueno, Iván también, pero ¿verías interesante que dijera, os voy a permitir subir los podcasts, voy a hacer una alternativa a los podcasts de iTunes o lo que se supone que va a hacer Spotify, lo que va a hacer, claro, a su ritmo? Sí, sin duda que sí. Yo la verdad es que lo que quería comentar es que iTunes, con todas las desventajas que tiene, es un software que al final utilizan los usuarios de iOS, lo utilizan sí o sí, y bueno, integrar todo esto en la misma plataforma, pues evidentemente les ayuda a este consumo de podcast. A mí, cuando me has dado las estadísticas, que por cierto no las había oído nunca, me han sorprendido relativamente poco, ¿no? Por eso, por la integración, por iTunes, todo. Bueno, evidentemente tiene una experiencia mucho más amigable y mucho más sencilla de utilizar estos usuarios. Así que en este sentido yo creo que esto es algo que hizo bien Apple en su momento, integrar el podcasting dentro de iTunes y en este sentido lo tiene más fácil. ¿Es una desventaja para Android? Hombre, un poquito sí en este sentido, ya que no hay este software integrador que tengas que utilizar para poder escuchar podcast. A mí me gustaría, por ejemplo, que hubiera un servicio, como tú dices, podría ser Google Music o el que fuera, y que tuvieras esto, porque sí que es verdad que hay aplicaciones de terceros que funcionan bien, que las puedes utilizar sin ningún tipo de problema, pero bueno, ya es un paso más, ¿no? que tienes que dar para poder llegar al contenido. Cuanto más lo simplificas al usuario, pues mejor. Yo estaría a favor totalmente de integrar el podcasting en algún tipo de producto o servicio de Google. Samu, ¿cómo lo ves tú? Que yo sé que tú eres Google Play Music All Access Super Hyper User. ¿O más? No, que ahora está usando Apple Music, que no lo quiero confeccionar. ¡Fuera del podcast! Hombre, es que te dan 3 meses gratis, hay que probar la competencia y hay que probarla. Verás, yo creo que el acierto de Apple fue lo que comentáis prácticamente todos, es decir, los podcasts siempre han estado ahí, entonces quien ha usado iTunes ha tenido siempre acceso a los podcasts, entonces es normal que las tendencias de consumo de podcast sean mucho más pronunciadas en iPhone. Después, el usuario de iPhone tiende a ser un poquito más especialista que el usuario de Android. En Android hay, lo comentábamos antes fuera de micro, ¿no? En Android hay decenas, centenares de millones de dispositivos metidos en bolsillos de gente que no sabe usarlos y que realmente lo único que hacen es ensuciar la estadística del consumo de Internet, del consumo de música, del consumo de podcast, del consumo de vídeo, porque te venden el móvil por 100 euros, tiene Android, pero nadie lo usa. Lo metes en el bolsillo, lo usas para hacer llamadas y punto. Entonces, que el usuario de iPhone tiende a ser más especialista que el usuario de Android es una realidad. Entonces, si a eso le sumas que los podcasts han estado ahí desde siempre, pues ese 80% es lo que decía Jaume, ¿no? No te sorprende en absoluto que el consumo del podcasting esté orientado casi a iOS que a otras plataformas, ¿no? Con respecto a lo que decía Carlos al principio, pues a mí me pasó precisamente lo contrario que a él, ¿no? Él dice que le parecía que era un nicho muy geek, muy especialista. Y sin embargo, quizá porque yo me incorporé tarde, porque yo llegué a los podcasts muy tarde, hace un par de años prácticamente, quizás yo me encontré otra cosa. Yo me encontré quizás esa maraña
de usuarios de Spreaker que realmente tienen poco nivel o pocos conocimientos y escuchas un podcast, otro y te da la sensación de ser de muy baja calidad. Entonces, en este sentido, a mí, por ejemplo, me ha ayudado a encontrar programas como Fuera de Series, por ejemplo, se nota que es radio, a pesar de que después lo hacen en podcast. Me ha ayudado a encontrar Passion Geek, me ha ayudado a encontrar Engadget, me ha ayudado a encontrar Todopoderosos, por ejemplo, que se nota esa profesionalización que, digamos que no solo ha hecho que la plataforma o que el concepto de podcast se conozca más, sino que ha animado a la gente, digamos, a mejorar su formato, ¿no? Hay una cuestión que con respecto al podcast, porque no es lo mismo, como he dicho, hay un usuario de Spreaker que lo que quiere es dar su opinión, no se preocupa tanto del nivel técnico, bueno, hay un buen sonido y tal, pero bueno, simplemente quiere dar su opinión, que lo escuchen y recibir feedback y hablar, me parece perfecto. Y luego hay otros, como has dicho, fuera de serie, o el propio Andro for All, que tiene un nivel de calidad de sonido más elevado porque aspiran a ser, como decía Carlos, un programa de radio, es decir, tú se lo emites con una música de fondo o una intro o le metes un anuncio delante y otro después y dices tú, bueno, esto puede estar en la COPE o en la SER o en fin, en XFM, no sé, cada uno de lo suyo. Pero hay una cuestión que es muy recurrente en el mundo del podcast, que es como la monetización del podcast. Este año sí, no, esto es como lo de Linux, este es el año de Linux, pues este es el año de la monetización del podcast y va a ser que no. Carlos, Jaume, ¿vosotros veis esto como algo imprescindible o lo enfocáis como mucha otra gente, nosotros por ejemplo, para crear una comunidad, para dar un nuevo canal de conocimiento y, oye, no es monetizable como por ejemplo los vídeos de YouTube o un blog? Si es imprescindible, para nosotros no, o sea, para nuestro negocio monetizar el podcast no es imprescindible, de hecho no es algo que de primeras tuviéramos en consideración. Pero yo creo que sí es imprescindible para la profesionalización y avance de este negocio. O sea, a mí me parece un factor que queramos o no, nos guste más o nos guste menos, es absolutamente clave. Si tú tienes una retribución económica que te permite pues, avanzar en medios, dedicar más tiempo, tener pues, bueno, mayores recursos, evidentemente estará que el contenido mejore, que recibas mejor feedback, que más gente escuche podcast porque lo que ofreces es de mayor calidad. O sea, esto para mí es totalmente clave para que este mundillo avance. Lo que sinceramente, y tengo algunas dudas en el sentido, y desde aquí os lanzo a vosotros también una pregunta, no sé si conocéis un poco, por ejemplo, el podcasting en español, el número 1, ¿qué métricas llega a tener? Es decir, el podcaster más famoso de España lanza un podcast y ¿cuántas reproducciones puede tener? Porque esto nos da un poco el baremo y ya sabemos cómo funciona en el mundo digital, los CPMs, etcétera, y más en algo que es audio, donde impacta menos la publicidad que en un vídeo. Veo difícil que haya réditos importantes en esto, pero no sé. Desde aquí lo dejo un poco abierto también a vosotros a que opinéis un poquito, porque a lo mejor conocéis un poquito más esto. Yo hago una respuesta rápida antes de que comenten los demás. No sé cuáles son las cifras, podemos estar, supongo que hablando a lo mejor de algunas decenas de miles. No sé si 20.000 o 90.000. Me extrañaría que fueran cientos de miles. No estamos hablando a un nivel de vídeo, por eso lo digo. Pero sobre el podcast es relativo. Hablamos de podcasting puro, es decir, gente como Milcar o Philip, el podcast de Milcar, Philip de iCharlas o de ahora de Domótica Doméstica. O hablamos de gente que hace podcast y puede tener repercusión, porque yo no sé cuánto impacto tendrá Juan Gómez Jurado, Rodrigo Cortés y demás de Todopoderosos, pero han empezado un podcast, pero ellos son súper famosos por otros motivos. Si metemos eso como podcaster, pues alguno de estos. Si no, supongo que Milcar y demás pueden ser de los que más tengan. Ahora no sé el impacto, como decimos, el impacto económico que pueda suponer. Bueno, al final para un tema de retribución puro y duro de publicidad, en el fondo te da un poco igual. O sea, son métricas, si tú haces 10.000, es total, el CPM es X, ¿me entiendes lo que te quiero decir? O sea, sí. Al final es algo muy, muy matemático y no hay mucho más detrás. Otra cosa ya es incluir marcas o hacer branded de productos, etcétera. Pero está claro que yo creo que es importante, no tanto para nosotros, porque nosotros tenemos otras vías de negocio, pero para que quieras ser un canal y aprendiz el podcast, es importante. La verdad es que es un tema que sí, que si quieren ser profesional, pues oye, habrá que verlo.
No sé si queréis comentar alguno de los cuatro, algo sobre el podcast o pasar un poquito a Android. Mira, yo quiero dejar un dato, porque mientras que estabais planteando la pregunta y ya me contestaba, lo he buscado así por encima, ¿no? Y tengo aquí a una tal Elsie Escobar, que dice que es Community Manager del Libsyn, que parece ser que es una plataforma de podcasting, y que habla de que si tu podcast tiene unas 180 visitas puedes estar contento, unas 180 reproducciones, y si tienes más de 1200 estás ya por encima de la media. Vale. Claro, son métricas relativamente cortas en comparación con otros mundillos. Y eso, guste o no, es así, claro. Claro, Carlos, quizás, bueno, Iván, vosotros, todos llevamos aquí mucho tiempo en el tema del blog, de los vídeos. Quizás estemos en un momento del podcast como en el vídeo en 2010-2011 o en los blogs en 2005-2006. Podría ser. Mucho la cosa. Sí, yo creo también que es eso, también la gente, de esto de educar, que tampoco me gusta esa palabra, ¿no? La gente, pero que sí que la gente coja el hábito, pero como yo mismo, vuelvo a repetirme, yo no tenía el hábito de coger podcast. Para mí era un mundo totalmente desconocido. Yo ahora voy a coger un poco la atracción, porque no puede pasar con el resto, ¿no? O sea, al final lo importante, si se generan temáticas interesantes, si el contenido que haces es chulo, al final la gente llegará a escucharlo. O sea, hay una tradición, especialmente en España, yo creo que en la radio se escucha muchísimo, ¿no? Yo creo que hay mucha tradición y la gente le tiene un especial cariño y a mí me pasa y me puedo tirar horas escuchando programas incluso de temas que no me interesan, pero porque hay una empatía, una cercanía con el audio que mola mucho y yo creo que la gente con el paso del tiempo se puede acostumbrar y también va muy al hilo al hecho de que sea muy fácil de acceder, como decías de Google News. Si hay una plataforma que te lo pone en bandejita, que te sale una recomendación, que te lo pone muy fácil, que pesa poquito, que tal, pues oye, si le ponen las cosas a la gente fácil, pues oye, puede arrancar, ¿por qué no? Bueno, que la voz en España es algo útil, ahí están las notas de voz de WhatsApp, que yo creo que habrá caído el tecleo por minuto drásticamente. Madre mía, qué gente. Yo creo que lo que dice Carlos puede ser quizá el punto de inflexión, ¿no? Que el podcasting se integre en el resto de servicios. Al fin y al cabo, los servicios de streaming de música beben todos de todos. Apple Music es el último que ha llegado y va a conseguir que todos los demás rebajen el precio de los planes familiares y posiblemente consiga que tanto Spotify como Google Play Music o incluso Deezer o Radio pues se animen a meter el podcast dentro, porque si lo tiene uno, al final lo van a tener todos. En ese momento en el que en Spotify puedes escuchar podcast, pues seguramente la masa crítica de usuarios de Spotify de España o de cualquier otro país que tenga habla latina, pues seguramente reviente y de buenas a primeras se empiecen a duplicar, a triplicar los consumos de podcasting por eso, porque vas a tener un botón ahí y no vas a tener que buscarlo, lo vas a tener ahí. Te va a llegar la recomendación y si eres bueno, vas a estar ahí en los primeros. Pues mira, voy a hacer un comentario porque yo soy de mirar más las estadísticas de YouTube que del podcast, que también las miro, pero, por ejemplo, en YouTube, no sé si a vosotros os pasa algo parecido, Jaume y Carlos, hay muchísima más gente de fuera de España que de España, porque evidentemente compartimos idioma, pero hay más gente que habla español que no es española, que sí, es una cuestión normal. Quizás en el podcast se ha parecido. Si nos estáis escuchando tanto en el canal de YouTube de Fax Android o en el podcast y sois de fuera de España y escucháis el podcast, decídnoslo. Oye, mira, pues yo escucho el podcast y soy de Venezuela, soy de México, de no sé qué. Habrá que ver también si se puede crecer por ahí. Vamos a ir variando un poquito, que tampoco quiero que se haga demasiado largo. Y quiero que hablemos un poquito cada uno de lo que más nos ha llamado la atención de este año o que nos va a llamar la atención, porque si, en fin, tenemos más o menos idea de lo que puede ser el segundo semestre, tenemos idea de lo que ha sido el primero. De hecho, si no me equivoco, no sé si fue sí, ha sido en el primer Unplugged, Carlos, que vosotros habéis hablado en el Unplugged de Android for All el primer semestre, pero en general, ¿con qué te quedas de este año 2015 sobre impresiones del primer semestre y esperanzas del segundo? Sí, yo, para no variar mucho el discurso, voy a repetir un poco lo que dije en la Unplugged, ¿no? Porque simplemente es lo que creo. Yo lo que me quedo de este 2015, yo creo que tenemos la mejor generación de gama media en Android, ¿no? Y siempre hacemos la reflexión de que tirabas un par de años hacia atrás y por 200 euros lo que te comprabas era prácticamente una basurilla, ¿no? Casos muy puntuales, encontrabas una experiencia de usuario muy buena. Y en este caso yo me alegro muchísimo porque ahora prácticamente toda la gente, ya sin meter China de por medio, porque creo que eso daría incluso para otro podcast,
y podríamos hablar largo y tendido. Pero creo que hay magníficas alternativas, hay un montón de fabricantes tradicionales que están sacando de verdad buenos productos por 250, ¿no? Se está viendo que la gama alta está cayendo en ventas una barbaridad respecto a otros años y yo creo que al fin un usuario cualquiera con un presupuesto ajustado puede tener un muy buen terminal y a mí eso me alegra muchísimo, la verdad. La verdad es que sí, que es una cuestión interesante. Iván, ¿qué es lo que más te llama a ti este año? Yo creo que, bueno, por no repetir con lo de la gama media, que también estoy de acuerdo, yo diría que lo que me llama mucho la atención es el especial énfasis que se está teniendo sobre la cámara fotográfica en los teléfonos móviles. No es algo nuevo, evidentemente, siempre se ha hecho énfasis, se han mejorado las cámaras, los sensores, pero yo creo que a estas alturas estamos llegando a un nivel que, bueno, no se puede decir que se acerque a una cámara reflex porque el tamaño del sensor, las prestaciones son abismales entre un dispositivo y otro, pero yo creo que la calidad de las fotos obtenidas, pues como un S6, G4, terminales similares, yo creo que es más que aceptable para un laboratorio fotográfico incluso. O sea, es muy, muy buenas cámaras se están integrando este año. La verdad es que sí, que es una cosa... Y rápidas, y rápidas. Y rápidas, sobre todo en el S6. Bueno, el G4 también las el cosas. El G4. Jaume, te voy a hacer dos preguntas, la misma que le he hecho a Carlos y a Iván, de qué es lo que más, con lo que te quedas de este año. Y otra pregunta que con respecto a la respuesta de Carlos, vosotros habéis hablado en Android for All de gama media y gama media premium, que esto es gama media hasta, yo he entendido, hasta 200 euros y gama media premium, más o menos, hasta 300. Discúlpame, pero he tenido un pequeño corte, no he oído los últimos 20 segundos. Te repito rápido. Gracias. Decía, dos preguntas te iba a hacer. Lo primero, que ¿cuál es con qué te quedas de este año 2015 en impresiones y lo que ya hemos visto? Y sobre todo, y otra pregunta con respecto a la respuesta de Carlos, es sobre esa diferencia que habéis hecho vosotros de gama media y gama media premium, como hasta 200 euros y hasta 300 aproximadamente. ¿Lo ves eso muy clave? Vale, sobre lo primero que me quedo sobre lo que llevamos de año, pues para no faltar a mi cita de coreano acérrimo, diré que lo que hemos visto de Samsung creo que es pues lo que esperábamos de ellos, ¿no? Y creo que necesitaban tener este pequeño resurgir. Llevaban unos años algo complicados por parte de Samsung y creo que han hecho un buen trabajo con el último terminal y posiblemente lo que veamos dentro de poco también sea interesante. Parte de esto también creo que lo que está haciendo muy últimamente es para que me parece un auténtico valor. Y yo creo que a nivel comercial y a nivel para el usuario también el ampliar el abanico, ¿no? O sea, a mí me parece que hay un nicho de usuarios que va a utilizar su smartphone y a lo mejor no necesita lo último en la GPU porque no va a jugar, no necesita a lo mejor una pantalla muy grande, no necesita un aspecto, pero tiene un poco de elegancia, de saber estar, que está buscando y creo que hemos conseguido este año en sacar terminales con experiencias claramente de gama media, pero toques premium, en el sentido del acabado, en el sentido de, pues a lo mejor en la cámara, en el sentido de, bueno, pues el tener un punto intermedio, ¿no? Entre el clásico gama media y el gama alta, que creo que realmente había bastante recorrido en el sentido de muchas especificaciones. No tanto a nivel del rendimiento y menos este año porque hemos visto que los gama media son un tiro, sino más a nivel de multimedia, etcétera, y sobre todo los acabados, ¿no? Pues a mí tener este intermedio de gama media premium, me parece que hay muchos usuarios que lo van a agradecer y al final es positivo en el sentido de que es más donde elegir, ¿no? Y yo siempre defiendo esto. Tú te puedes empatizar con un terminal, con una marca, o sea, al final, bueno, es mucho elegir, pues, cómo... Ay, vale, digo, se había entrecortado un poco. Ahora, digo, ha habido un fallito ahí de recepción. Samuel, ¿con qué te quedas tú de este año? Bueno, yo destacaría dos cosas, una menos y otra más. La menos es lo que ha comentado Carlos, de las gamas medias y de las opciones. Creo que hace un par de años llegó el Moto G y dio el puñetazo encima de la mesa, que realmente no lo hizo Motorola, lo hizo Google, que eso hay también que tenerlo en cuenta. Un Google camuflado detrás de un fabricante que después vendió y que dijo, esto es lo que debería ser una gama media. Entonces, en su momento estaba el Moto G, pero es cierto que este año ya no es solo Motorola. De hecho, incluso Motorola puede que vaya por detrás.
ya tenemos gamas medias muy buenas de Huawei, tenemos gamas muy buenas de LG, en Samsung, ya digamos que todos han cogido el hilo. Entonces, puede que ahora en 2015 sea cuando tú tengas un abanico de gamas medias para elegir prácticamente en cualquier marca, en el que por 200 euros te lleves un muy buen móvil al bolsillo. Entonces, en ese sentido sí ha sido un avance. Lo que más destacaría de 2015, yo me quedaría con LG. De Samsung se esperaba que ese resurgir, digamos, que ese ya poner todos los huevos en la misma cesta y poner la gama S donde debería estar la gama S desde el S2, es decir, sacar el S6 y el S6 Edge, que te guste más o te guste menos físicamente, pero son dos auténticas bestias. Pero yo me quedaría con el LG G4, o sea, el salto evolutivo que ha dado LG del G3 al G4, a mí me parece particularmente una barbaridad. No solo en cámara, en fluidez, en rendimiento. Creo que LG lleva varios años que le pasaba como a Sony, digamos, que estaba ahí en segundo plano queriendo destacar, pero que no conseguía tampoco sacarle la cabeza, y que ha llegado este año con el G4 y ha dicho, bueno, pues yo tengo esto, ¡plá! Y ha llegado esto y ha puesto a temblar incluso al propio Samsung. Entonces, antes había un super líder en Android, que era Samsung, y ahora se le ve a LG, se le ven maneras de recortar la distancia, ¿no? Como dice Jaume, que él tiene ese alma coreana, pues entre coreanos anda el juego. O sea, que son los dos coreanos los que están demostrando cómo se hacen las cosas aquí. Porque después HTC y Sony siguen cada uno a lo suyo. Sí, bueno, el HTC ya es aparte. De hecho, Carlos y Jaume lo han comentado, que HTC este año con el M9, para recuperar eso, en tema de móvil, otras cosas que se metan con realidad virtual y demás. Yo no sé si es que HTC quiere cerrar y le da vergüenza, y entonces antes de cerrar quiere arruinarse y decir, no, mira, es que no vendemos. Pero es una cosa muy rara. No, y mira que a mí me ha encantado siempre HTC y hacen buenos terminales, pero hay cosas que no se entienden. Yo he dado una respuesta a mi propia pregunta, aunque esté feo, y es que me ha llamado un montón la atención que a lo largo de este año, ya lo vi en 2014, pero que haya gente que no es tecnófila, que no es geek, y que me haya dicho, no, me he comprado un móvil nuevo, yo igual le dice, un Xiaomi. Digo, ¿tú conoces esa marca? Y que haya gente, no, o sea, está la gente geek, está la gente que es aficionada, la que no es tecnófila y luego la que ni siquiera sabe encender una lavadora. Bueno, una lavadora o un móvil. Y que haya gente de este último tipo que no le gusta la tecnología y que me haya dicho, mira, me he comprado un móvil, un Hyundai. Y yo, un Hyundai no, será un Huawei. No, un Hyundai. Y ver el móvil y decir, hostia, ¿qué es un Hyundai? Y decir, ¿de dónde has sacado esto? No, me lo he comprado en una tienda china. Y yo, es que, sí. Es que decir, los móviles chinos han llegado a un punto en el que se han hecho súper comunes, pero para un público masivo. Y yo eso no me lo esperaba tan rápido. Es algo que me ha llamado un montón la atención, no solo en móviles, evidentemente, como Xiaomi, Meizu, incluso, qué sé yo, Oppo, que dices tú, bueno, están ahí, son móviles chinos, pero acabados premium. No, también otros, como yo digo, Hyundai, que móviles por visto, o THL, o, en fin, más marcas. Eso es algo que me ha llamado la atención. Y para ir cerrando, quiero hacer otra vez otra ronda de preguntas sobre, vamos a darle un palo a Android, que siempre estamos aquí que parecemos fandroids o fanboys o lo que sea, y los cinco somos críticos también, no somos de los típicos de Android es lo mejor y el iPhone es en fin, lo de siempre. Carlos, ahora mismo, si pudieras corregir un fallo de Android, ¿cuál sería? Ostras, yo que al final me voy a lo fácil y a lo que más me toca las narices, y es el dichoso tema de siempre de la fragmentación, ¿no? Me encantaría tener una respuesta un poco más elocuente, pero yo es que me pongo muy nervioso cuando llegan terminales con capas absurdas, con estéticas muy raras, con funciones añadidas que no aportan nada. Aquí tuvimos mucho cachondeo con el Huawei, con el tema del nudillo. O sea, el querer añadir cosas por encima de una capa cuando realmente no es necesario, ¿no? Y me toca mucho las narices que todavía hay muchos fabricantes que intentan diferenciarse en el software, que entiendo que es normal porque puede ser, no sé si lo más económico, ¿no? Pero lo más fácil, entre comillas, de poder meterle mano, pero que no dan casi nunca con la tecla, ¿no? Y yo creo que por ahí también vienen muchos problemas. Yo, si por mí fuera, que hubiera personalización, sí, pero de una forma mucho más controlada. O sea, lo típico que hemos hablado muchas veces, bueno, se ha hablado en muchos blogs, no solo en Android y en Fax Android, de que vale, sí a las capas, pero en plan esto lo activo o lo desactivo yo por obligación. O sea. Y yo siempre he pensado incluso que una forma muy interesante de hacer la personalización por parte de los fabricantes que fuera mediante aplicaciones.
O sea, que todos fueran con una misma capa y luego que cada uno se diferenciara con una aplicación. Pues yo te he hecho mi aplicación de galería, te he hecho mi aplicación de cámara, te he hecho mi aplicación de calendario, te he hecho mi aplicación de backup, de seguridad. Pero tú, si quieres, te lo descargas, no quieres, te lo descargas. Yo creo que sería interesante y, sobre todo, un ejercicio de transparencia. Oye, yo te lo pongo, todos partimos de cero, todos partimos con las mismas características y que luego el usuario decida si quiere coger mi producto como software o quiere decantarse por otro fabricante. Eso me parecería impresionante y, de hecho, incluso una vía de monetización para los propios fabricantes. A mí, por ejemplo, me encanta el software de la cámara del LG G4, me parece una maravilla, estéticamente y funcional. Y otras, como por ejemplo, algunas aplicaciones de Samsung que no están mal, pero no me obligues a ponerlas. Iván, ¿qué te gustaría a ti cambiar? Una cosita. Pues yo creo que realmente el consumo de Android Lollipop, que lo encuentro bastante exagerado, sobre todo en según qué puntos, y que por favor que sepamos o sea, qué aplicaciones del sistema y qué servicios están funcionando y no que quede generalizado todo dentro de la interfaz de Android o dentro del sistema de Android y que no sepas realmente qué es lo que te está consumiendo o dónde se te está yendo el consumo. Eso es algo que yo creo que el control de gasto debería mejorar bastante. Jaume, la misma pregunta. Bueno, yo creo que hace falta y creo que en ello andan un trabajo más exhaustivo en la parte de la batería, ¿no? Ya sé que es algo que hemos hablado mucho, pero creo que tiene que mejorar. Project Volt en teoría venía para eso, ya hemos visto que no funcionó como debía funcionar. En Android M en teoría tendremos mejoras importantes, sobre todo cuando los terminales estén en reposo, pero yo creo que en este aspecto tienen que mejorar y que hacer comparación aunque no se quiera, ¿no? Pero con iOS, no recuerdo de memoria el amperaje, por ejemplo, que tiene un iPhone 6, si bien sé que la batería del iPhone 6 tampoco es la más longeva del mercado, pero creo que la relación amperaje-duración de la batería está bastante mejor que la de prácticamente cualquier terminal Android en este sentido. Así que yo creo que debe ir haciendo esfuerzos en el tema de la batería. Totalmente de acuerdo. Samuel. Bueno, yo iba a tocar las capas y las ha tocado Carlos, iba a tocar la batería y la habéis tocado el resto, así que yo me meteré en lo mío, que es el diseño. Entonces, a mí me gustaría que Google se pusiese serio de una vez y pusiese encima de la mesa unas normas de obligado cumplimiento, no recomendaciones ni directrices ni lo que tú quieras. Y, bueno, pues señores fabricantes o señores desarrolladores, hemos elegido Material Design y Material Design va para adelante. Y eso significa que si tu aplicación dentro de un mes no está adaptada a Material Design, no te muestro en las búsquedas. Eso sería para mí un gran avance. Es decir, que os tenéis que poner las pilas, que este sistema operativo vive de la imagen y que os actualicéis. Te van a poner de nazi para arriba, pero vamos. No. Verás, yo creo que se critica muchísimo a Apple en el tema de aplicaciones y es muchísimo más duro que Google a la hora de exigir mejoras y exigir evoluciones, ¿no? No, muchísimo más. Si tú tienes una aplicación y no me la actualizas hace 6 meses, pues empiezas a caer en los puestos de las búsquedas. Es tan sencillo como exigirte un mínimo de calidad para estar en la Play Store. Bueno, pues yo también iba a hablar de las baterías, te he visto que es un caso así como importante, pero voy a hacer un giro y la duración de la batería para mí es algo importante, pero no es clave, porque no trabajo fuera de casa, básicamente, o fuera del rango de acción de un enchufe, como yo digo. Pero me gustaría que dos aspectos, las innovaciones de carga fueran, en plan, carga inalámbrica, que fuera algo masivo, y ya, bueno, ya lo tenía el S6, lo tenía el G3, pero más allá voy, carga inalámbrica de verdad, por ondas, por aire, en fin, hay experimentos sobre eso, me gustaría que se avanzara. Y por otro lado, es algo que he usado ya de forma puntual para probar y demás. Creo que el tema del pago por el móvil, si Google diera un golpe en la mesa de forma de financiación o algo, más que arreglar, porque es que lanzó el NFC, lanzó luego Android Pay, que sí, que mucho lanzó, pero luego no llega a ejecutarse. Pagar con el móvil realmente es muy cómodo y no tienes que llevar la cartera. Muchas veces la cartera que sí, que llevamos la documentación y llevamos alguna tarjeta o algo, pero realmente la llevamos para pagar. Igual que llevábamos la cámara de foto para hacer fotos, llevamos el reloj para ver la hora o llevábamos el reproductor de MP3 para escuchar música. Ya no llevamos nada de eso. Bueno, ahora llevamos el móvil, el reloj, pero como dice Carlos, la mitad a veces lo llevamos hasta apagado, pues en fin, no es para ver la hora. A mí eso es lo que me gustaría. Llevamos casi una hora. El podcast número 7 de Foro Móviles, el Hangout también, el de Foro Móviles TV número 7. No sé si queréis comentar algo más o vamos a ir cerrando, también lo digo, para no robaros demasiado tiempo. Yo por mi parte
todo bien. La verdad es que ha sido un gusto poder charlar y comentar un poquito sobre Android, sobre tecnología y sobre podcast, que es algo donde tengo mucho que aprender y me gusta escuchar para que me iluminéis un poquito. Bueno, pues ya te recomendaremos a algunos, Jaume, y también a Carlos, Claro. por Twitter y demás. Bueno, una pregunta rápida. ¿Grabaréis algún podcast en directo en el Mobile World Congress o en la IFA? Os digo el Mobile porque siempre es el hito, ¿no? También está la IFA y está el CES y demás, ¿no? Pero, bueno, quién sabe, ¿no? Estamos hablando de 6 meses vista. Esto es un mundo. Sí, pues no lo habíamos pensado, pero me imagino que sí. Claro, ahora el podcast, como lo grabamos, es un poco cachondeo porque vamos con una mesa de audio con 3 micros y tal. Pero bueno, lo bueno también que permite el podcast, y sí que es cierto que lo puede grabar de muchísimas formas, ¿no? A diferencia del vídeo, que no necesitas tantos, o no te decides grabarlo con el móvil directamente, que vete a saber cómo se escucharía, ¿no? Pero con una simple grabadora, con un par de micros un poco de cierta calidad, ya consigues salir del paso. Y por qué no, hoy en el IFA sería un buen lugar para contar un poco nuestras experiencias, pues casi seguro que sí. Genial. Bueno, pues lo dicho, Carlos, Jaume y pues, a Iván y Samuel, como siempre también, muchas gracias por haber venido, haber sacado el ratito. A los que nos habéis escuchado, pues lo mismo, muchas gracias. A los que habéis venido desde Android for All, pues muy buenas a todos también. Y esperamos teneros, Carlos y Jaume, en otra ocasión. Así que más adelante, cuando pase un tiempo, nos contáis qué tal ha ido el podcast y bueno, y todo lo que nos queráis contar de Android, que al fin y al cabo es de lo que va todo esto, ¿no? De hablar de Android, de disfrutar de Android y de aprender de Android. Claro que sí. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias. Bueno, pues Iván, Samuel, nos vemos nosotros a las 9:30, martes, en el canal. La semana que viene. Efectivamente, la semana que viene siempre. El tema de la periodicidad, que parece que vamos ya a rajatabla, nos hemos vuelto unos sargentos o algo así. En el canal de YouTube de Foromóviles. Muchas gracias a los que nos habéis escuchado en directo y a los que nos vais a escuchar luego tanto en el podcast como en el canal de Fax Android. Un saludo. Adiós. Hasta luego.